Hola, bienvenidos amigos. Tenemos un producto que revolucionó el mercado allá sobre los años 80, que fue... el Amiga 500. Vamos a ello. Empezamos. This is it. Makes it possible. Fue el producto que revolucionó el mercado de los PCs, digamos, en aquella época de los finales de los años 80. Pero antes de nada, quizá tenemos que ir un poco con antecedentes en el tema de los 8 bits. A partir del año 83, más o menos. Desde el principio de los 80, sí. Exacto. 80. Entonces, a partir de este año, pues encontramos sistemas como MSX, Spectrum, Amstrad, que eran los ordenadores que se vendían y estaban revolucionando el mercado. Exacto. Sacaron juegos increíbles, juegos que recordaremos todos, tanto de una plataforma como de otra, incluso se compartían muchos juegos, se hacían ports, que es algo que se ha hablado bastante en nuestro canal. Pero bueno, en el momento que los 8 bits estaban en auge, que ya casi al final, quizá a medio final de los 80, estaban la NES de Nintendo 8 bits, Master System, ¿Hablamos de consolas? Sí, hablamos de consolas, pero bueno, hablamos de sistemas de entretenimiento. En aquel momento los 8 bits eran lo más, era lo que tiraba, y las máquinas arcade, que ya empezaban con juegos de 16 bits, tipo Golden Axe, tipo Altered Beast, salió un producto que bueno, desbancó todo el resto, que fue Amiga 500. Descubre la magia de la Amiga 500. Ahora 30.000 pesetas menos y 6 programas de regalo. Amiga 500 de Commodore. 69.900 pesetas. Asombroso. Primero salió el Amiga 1000, pero bueno, el Amiga 500, que es el que nos vamos hoy a basar, es el que, bueno, destacó más de todos, ¿no? Proyecto Amiga en un principio iba a ser una consola. Se había pensado en una consola, lo que a principios de los años 80 llegó la crisis de los videojuegos, influenciado bastante por ese juego que está considerado el peor juego de la historia, que se hizo en 3 semanas y que fue ET. Sobre el año 83, ese fue el motivo en el que ordenadores como MSX, Spectrum y demás, como sistema de entretenimiento, funcionaran mucho mejor, porque no eran consolas en sí, y el proyecto Amiga, que era en un principio una consola, llegó a convertirse en un PC. Que eso es la primera curiosidad, como os gusta tanto, que tenemos de Amiga 500, que de pasar a ser gran idea que tuvieron al principio de ser una consola, pues lo reconvirtieron a un ordenador. Sí que es verdad que el fundador, Jay Miner, estaba bastante obsesionado en el grandísimo y más que conocido 68000 de Motorola. Jay Miner tenía muy claro que ese procesador tenía que ser la base principal de su Amiga. Amiga 1000, que fue el primero que salió. Bueno, lo que sería los inicios no fueron fáciles porque necesitaban dinero para poder financiar el proyecto. Evidentemente, pues no tuvo una calurosa acogida en un principio. Sabían que era muy interesante. Sí. Estamos hablando que en esa época pues ya Jack Tramiel ya no era de Commodore. No, se pasó a Atari. Pasó a Atari, ya lo explicamos en el vídeo de Commodore 64. De C64, con lo cual Jack Tramiel ya empezaba a tirar piedras, intentaba un poco meter caña a su anterior empresa. Entonces, sí, también pensemos y recordemos que Jack Tramiel era un genio, era un tío que era un visionario, claro. Aparte era un genio, que lo hizo con C64, pero el tío era un visionario, yo sabía lo que hacía. Entonces se encontró que, bueno, Amiga 500 necesitaba dinero y Amiga 500 necesitaba dinero, entonces Jack Tramiel se interesó, damos un poquito de avance, en ese proyecto con una propuesta realmente imposible de realizar. No tenían ninguna otra propuesta más. Y fue pues $500.000 que les daban, pero el proyecto debía realizarse en un mes. No tenían nada más sobre la mesa que esa opción de $500.000, y si no lo podían pagar, ¿qué pasaba? Pues que evidentemente Jack Tramiel se quedaría con todos los diseños, se quedaría con la empresa, se quedaría con todo. Bueno, en este caso tuvieron que aceptar este
trato del diablo. Este préstamo, sí. Exacto, muchos trabajadores ya se veían trabajando para Atari o a la calle. Entonces vino Commodore y fue quien salvó. compró la empresa primero, o sea, adquirió Amiga y luego, posteriormente, devolvieron los $500.000 a Atari para que no se quedaran con la empresa. Esa fue la historia, exactamente fue la salvación para Amiga, porque ellos no tenían la opción de poder salir de ese atolladero que se habían metido ahí. Era bastante imposible de complicado. salir. Pero bueno, la estrategia de Commodore fue muy buena. Y como te decía, hemos hablado mucho de lo que sería la historia del ordenador. Ahora pasamos a hablar un poquito de lo que sería qué es lo que lleva. Sí, la parte del hardware. Exacto. Como procesador principal, ya lo hemos dicho, lleva el 68000 de Motorola. Ya sabéis, este procesador, que es el mismo que lleva Mega Drive, es un procesador bastante rentable, bastante bueno, 16 bits, aunque llevan algunas funciones de 32 y 24 bits, se considera un procesador de 16 bits. Y luego tenía 3 procesadores o subprocesadores. Los 3 procesadores tenían nombre de persona, nombre de chica, que era Paula, Denise y Agnes. Exacto. Uno estaba dedicado a la parte gráfica, otro estaba dedicado a la parte de sonido y periféricos, conexión de periféricos, y el otro estaba dedicado más al tema de datos y tema de RAM y demás. Entonces, estos 3 procesadores ayudaban a descargar el trabajo del procesador principal, y eso fue una función muy buena, sobre todo el tema del sonido. Cuando se compara, por ejemplo, con la consola más parecida a una Amiga 500 que sería el Mega Drive, era bastante superior. El procesador, Paula, era el encargado del sonido y de los periféricos, y era el procesador más avanzado en tema de sonido de la época. El tema de colores, el tema gráfico, no estaba nada mal porque tenía una paleta de 4096 colores, de los cuales 32 se podían llegar a meter en pantalla. Seguramente con algunos efectos y demás se podía duplicar esos colores, como pasaba con Mega Drive. Hemos hablado ahora de lo que sería la historia de Amiga, cómo salió la idea, cómo llegó a materializarse el producto. Sí. Hemos hablado de lo que serían las características técnicas un poco por encima. Vamos a hablar del tema de los juegos. ¿Por qué sacó tantos juegos? Hubo una clave, y lo va a decir Jordi. Sí, la clave es que si tú producías un juego para una consola como Sega, Nintendo o cualquier otra, tenías que pagar la licencia de ese juego para esa consola. Pero en cambio para Amiga no era necesario ningún tipo de licencia. Sacaban juegos como churros. Con casi 5 años de vida, 4 o 5 años de vida de la Amiga 500, se sacaron 10.000 juegos. Más. Era una locura. No digo barbaridad. Obviamente de esos 10.000 tiene que haber auténticos truños, ¿vale? Tiene que haber ahí de todo. ETS 2.0, pero de los buenos sacaron juegazos que han pasado la historia. La competencia con Atari que tuvo Amiga, porque hemos dicho que con 8 bits no había competencia, porque Amiga era muy superior. Empecemos a hablar de las competencias reales que empezó a tener Amiga, que son las consolas de 16 bits, Mega Drive, Super Nintendo y Atari. Vale. ¿Qué pasa? Que Jack Tramiel le entró un ataque de cuernos, se cabreó muchísimo, seguro. Tal cual. Porque él ya tenía en sus manos Amiga y vino Commodore y se lo quitó. ¡Pam! Compró la empresa, le devolvió el dinero y dijo, chao pescado y te quedas, ¿no? Entonces, Jack Tramiel se cabreó mucho y sacó un ordenador que era muy parecido al Amiga 500, que fue el Atari ST. Otro ordenador de 16 bits, con prestaciones similares, y creo, aunque no lo podemos comprobar, pero creo que era un precio igual o inferior a la Amiga 500. La gran ventaja que tenían estos ordenadores superiores al resto del mercado es que incluso el precio, si lo comparamos con un Mac, pues era muchísimo más económico. Lo mismo que pasó con Commodore 64. Sacó un ordenador que en aquella época tenía unas prestaciones muy buenas, pero con un precio 4 veces por debajo de la competencia. Y aquí Amiga 500 fue igual, porque lo sacó por, creo que $599, precio así. Creo que la competencia más directa de este al principio eran como 2.500, una cosa así. O sea, la cuestión es que el precio era muy inferior y obviamente las prestaciones que tenía Amiga era increíble. Y Atari, con Jack Tramiel, sacó algo muy similar a Atari ST. Era un ordenador que lo podéis ver, era igual, muy parecido, o sea, con su monitor, el ratón, todo. También sacó varios modelos, no había solo Atari ST, había varios modelos que ahora pasaremos unas imágenes de los que sacaron, sí. Igual que después Amiga 500 sacaron más modelos. Con el 500 fue el que reventó el mercado. Pero Atari ST no duró más de 1 año y medio o 2 en el que empezó a decaer. Entonces, conexiones que teníamos detrás de este Amiga 500,
Las dos que nos hacen mucha gracia, lo habíamos comentado en otros vídeos anteriores, son las dos conexiones que eran igual idénticas de joystick al de Mega Drive. En este caso sí que podemos confirmar que las dos conexiones de joystick eran funcionales con los mandos de Mega Drive. Eso quizá era por el procesador que llevaba, Sí. el 68000 de Motorola. No sabemos, teníamos puertos serie, RCAs de audio, de imagen, o sea, no estaba nada mal las conexiones que teníamos. Teníamos la opción de monitor o teníamos la opción de una especie de conversor para conectar a una televisión. Sí, Una había la especie de opción. conversor analógica para poder conectar a un televisor de la época, de tubo. El sistema operativo de Amiga 500 es muy parecido a Windows. Tenemos que hablar con el Las sistema ventanitas. operativo, es una de las partes más importantes Ajá. que tiene este ordenador. Como tú dices, es pues como un Windows, ¿no? Sí, es muy similar. Hacemos la comparativa con lo que había en ese momento. En el mercado, sí. Con Hablamos MSX, de con un Basic. 8 bits, sería el sistema Basic, que era muy simple. Evidentemente aquí nos encontramos con un producto muchísimo mejor, Más muchísima intuitivo. más calidad, más intuitivo, gráficamente, visualmente muy espectacular. Ajá. Y se dice que incluso Superaba. mejor que Mac. O sea que esta gente de Amiga sabía lo que hacían. Exacto. Si nos fijamos en las imágenes, es que pudimos hablar que era el predecesor de lo que fue Windows. Sí. La papelera, el icono de... Estaba hecho por iconos, que es bastante gracioso. Lo que dices tú es bastante visual, bastante intuitivo, a diferencia de un Basic, que era prácticamente todo con comandos. Es una de las partes importantes, que unos puntos fuertes que todo el mundo destaca de Amiga 500, exacto, que sería el Workbench, ¿no? Entonces, el tema de la carga de los juegos, pues podíamos hacerlo desde aquí o podemos hacerlo directamente desde la disquete. Tenemos la opción hoy día, accesorios externos como el Botec, Exacto. una especie de disco duro, perdón, de disquetera virtual, en el que añades las ROMs y puedes cargar. Lo único malo, por decirlo de alguna manera, es que la carga se hace igual de lenta que el disquete. Aunque era un avance, del pasar del cassette al disquete, ya lo hablamos en MSX, tenemos un avance en cuanto a carga, pero aún así, bueno, tenía un tiempo de carga algo importante. En cuanto a juegos, obviamente no podemos hacer, por nuestra parte no podemos hacer quizá un top 50, ni 20, ni 30, porque con un catálogo de más de 10.000 juegos quizás sería demasiado aventurarse. Necesitamos Pero 80 vídeos. 80 vídeos. Pero sí que es verdad que hubieron juegos, títulos que eran, bueno, fueron un precedente a todo lo que tenemos hoy día. Bien, bueno, y ahora sí que tenemos que hablar de algo que, bueno, el año que viene, para el 2022... Iros preparando, que esto ya sale. Bueno, es una noticia que ya salió hace unas semanas y tampoco es una novedad absoluta, pero sí que con este vídeo nos interesa mucho poder hablar de ello. ¿Qué es? De la Amiga 500 La Mini. Mini, Mini. de A500 Mini. Vale. Nosotros tenemos un poco pues la duda, ¿no? Porque Bueno, yo creo que sí bastante comprobado que será así. sí que, por ejemplo, hicieron el Mini de C64, el Mini, el primero que 64 sacaron, Maxi, ¿no? el primero que sacaron, pues que no valía para nada, ¿vale? Entonces Sacaron el otro, Maxi, que el Maxi, que era prácticamente igual en cuanto a tamaño exacto. del original. Eso sí que es Eso una sí. buena compra. Estamos con la duda, ¿qué nos vamos a encontrar con la...? Por las imágenes Con que la vemos, yo lo tengo bastante claro que es, bueno, es un mini Amiga 500 que no tiene ninguna función en cuanto a teclado, ninguna. Tenemos el gamepad del CD32, de la consola que sacó Amiga, que tampoco tuvo demasiado éxito, y luego el tanque, el ratoncito que tenía la Amiga 500, y con este pequeño mini Amiga tenemos 25 títulos que van a Exacto. salir, aunque solo se han desvelado unos cuantos de esos 25 títulos. ¿Mm? Y de los 10.000, obviamente, habrá mucha gente que echará de menos varios títulos más.
tienes la opción de poder añadirle mediante USB más títulos, Exacto. más juegos. Entonces eso sí que añade un poco más, un plus a ese pequeño formato mini de la Amiga. ¿Qué pasa? Que nos echa un poco para atrás que dicen que podemos conectar un teclado. Entonces, el teclado que es de pega, es un teclado sin ningún tipo de utilidad. Seguro. Yo, desde mi parte, me plantearía comprármelo porque soy muy fan, me gusta muchísimo la Amiga 500, pero Echa un poco para atrás. prefiero que sea como el Maxi de la C64, que sacaron un ordenador en condiciones funcional, sí, a una cosa pequeñita que... Bueno, lo bueno que tienes con esto es que tiene salida HDMI, lo puedes conectar en cualquier televisor actual y creo que incluso tiene una especie como de scanlines, algo que es lo que simula un poco tener una conexión de tubo. Sí. Y bueno, a ver, lo que dices tú, fan de Amiga 500 y tener un producto que se le asemeja mucho, que ocupa muy poco espacio, que tienes tu mandito, tu joystick, aunque no es el original de la Amiga 500, que es el de C32, pero tienes tu joystick y tienes tu ratoncito y puedes jugar a todos los títulos que hayan. Bueno, pues es algo bueno y aparte le puedes añadir tus títulos. Lo malo es que si es así de pequeño, pues bueno. Y a diferencia, por ejemplo, como enseñamos la Mega Mini, lo que es la disquetera no es funcional. No, claro. No. Si hicieran una especie de... Hombre, imagino que si hicieran una Amiga 500 Maxi, no llevaría tampoco disquetera, no lo creo. Bueno, a lo mejor le pondrían una Gotek, es todo especular, ¿no? Le pondrían no, el tema tampoco Gotek. porque no es propia de Amiga, pero bueno, meterían tendrías el teclado para poder trabajar, que eso para mí creo que es fundamental. Hombre, sí, muy importante para mí. Es por eso que ha triunfado más el Maxi en C64, porque tienes el teclado para poder trabajar. Exacto. Como si fuera un ordenador de verdad, y luego tienes la salida HDMI y las conexiones USB. Vale, perfecto. Es obvio que tiene que llevar contenido más actual en cuanto a conexiones, no puedes meterle las conexiones de hace 30 años. Pero bueno, por todo lo demás, es un producto que ha movido bastante lo que es la comunidad de Amiga y ahí, bueno, un poco de controversia. Hay gente que está muy esperanzada con este producto y hay otros que están un poco como nosotros, es decir, sí está bien, pero me falta el que quizá no sea tan pequeña como se ve. Se ve una cosa muy mini y hace honor a su nombre. Bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo donde analizamos un poco lo que es la vida La historia de Amiga 500. Y recordad que estamos en Facebook, en Instagram, poder seguirlos en nuestras páginas y sobre todo, pues bueno, si os ha gustado este vídeo, darle al like, a la campanita, suscribiros y esperamos tener noticias posteriormente sobre el tema de Amiga 500, hacer un pequeño gameplay con los mejores juegos que tenga este sistema y nada más. hasta la próxima. Hasta la próxima.